¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez para hablar de la llamada prisión preventiva oficiosa, ya que está en marcha una reforma a nuestra Constitución, al artículo 19, para incorporar algunos delitos como la extorsión, la producción y tráfico de fentanilo, de precursores químicos para drogas sintéticas o algunos que tengan que ver con la facturación falsa. Esto ha despertado una polémica muy intensa entre quienes están en contra de este tipo de prisión llamado oficiosa y que piensan que debe desaparecer de nuestra Constitución. Esto incluye algunos ministros de la Corte que eso piensan. Pero ahí está puesto en nuestra Constitución. Ahora, ¿por qué está ahí y qué es esto de la prisión preventiva oficiosa? En primer lugar, ¿qué es la prisión? Todos sabemos que la prisión es la pérdida de la libertad, que consiste en recluir a una persona en la cárcel. ¿Cuáles son los motivos que pueden dar lugar a esa reclusión? Hay básicamente dos tipos de prisión. La prisión como castigo, como sanción, cuando se condena a alguien para pasar determinado tiempo recluido. Y otra prisión que se denomina prisión preventiva, que, como su nombre lo indica, se aplica para prevenir situaciones que no deben ocurrir de parte de presuntos delincuentes a los que se les está procesando y en tanto transcurre ese proceso deben estar sometidos a la prisión. A su vez, la prisión preventiva tiene dos modalidades. La prisión preventiva que surge de una primera forma de decisión del juez. Hay que decir esto, los dos tipos que voy a mencionar en los dos casos participa un juzgador. Falso que en la prisión preventiva llamada oficiosa no participe. Pero retrocedamos al punto de la distinción. Hay un tipo de prisión preventiva, que es una medida cautelar para prevenir daños que pueden ocurrir, y esta puede ponerse o aplicarse por un juez que valora una serie de circunstancias para determinar si el individuo procesado, si la persona procesada puede fugarse, puede intentar fugarse, puede causar un daño a la víctima, a los testigos, etc. Y una vez que valora esto, decide si le aplica esa medida cautelar de la prisión preventiva al presunto responsable o no, o le permite estar en libertad bajo fianza o con alguna otra medida como estos brazaletes electrónicos de localización que ahora se usan. La otra forma de prisión preventiva es aquella en la que no es el juez el que discrecionalmente estima si debe o no aplicar esa medida, sino que deriva directamente de una disposición de la Constitución por la gravedad del delito que se está imputando. Y por eso se denomina prisión preventiva de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Que no se necesita que lo pida alguna parte, que el juzgador decide, y en este caso está obligado, porque así lo señala la Constitución, a dejar en prisión preventiva al presunto responsable de delitos que por su gravedad merecen penas altas. De modo que puede ser que la prisión preventiva derive de una disposición expresa de la Constitución que no le dé margen al juez más que para aplicar esa prisión preventiva por el tipo de delito de que se trata, a la que se llama prisión preventiva oficiosa, y la otra que le permite al juez cierto grado de flexibilidad para determinar si debe o no dejar a la persona recluida. Este tipo de prisión, la oficiosa, ha existido desde que se promulgó la Constitución de 1917, porque ahora nos salen con que se introdujo en la Constitución apenas en 2008. Y esa es una falsedad, porque observemos de qué se trata. ¿Qué decía la Constitución de 1917 en su origen? Que toda persona a la que se le imputara un delito cuya pena no fuera superior a 5 años de prisión, tendría derecho de inmediato a ser puesta en libertad bajo fianza. Bajo caución es el término técnico, pero todos entendemos que es libertad bajo fianza.
En cambio, si el delito merecía una pena superior a los 5 años, el juez no tenía otra posibilidad más que la de mantener en prisión al procesado, puesto que en ese caso la Constitución no le dejaba la posibilidad de decidir con un análisis determinado de la situación del presunto delincuente, sino por la gravedad de la pena que superara los 5 años. En automático, algunos dicen, es que está mal que sea un automático. Bueno, quiere decir que el juez no tiene otra posibilidad porque no puede liberar a la persona. Y si no la puede liberar, es que le tiene que aplicar la prisión preventiva. Entonces esa prisión preventiva es de oficio. Y esa existió desde 1917, porque había esas dos opciones. O bien si el delito no merecía más de 5 años, después hubo cambios sobre si era término medio aritmético, no me meteré en eso, hablo del término específico del origen en la Constitución de 17. Si el delito merecía más de 5 años, entonces la pena se consideraba más grave y por el hecho de ser más grave no cabía la posibilidad de que el juez diera la libertad bajo fianza. Si tenía 5 años o menos la pena, entonces sí tenía, por cierto, tenía un derecho ahí sí también en automático el procesado a que se le otorgara la libertad bajo fianza. Entonces había una prisión preventiva de la que ahora se llama justificada, cuando el juez tiene ese margen, que ni siquiera era tanto en la Constitución de 17, porque si el delito no rebasaba los 5 años, el juez debería conceder la libertad bajo fianza, por supuesto siempre que el procesado pudiese pagar la fianza. Por eso además hay otro mito, otra mentira, que se dice que la prisión preventiva oficiosa perjudica a los más pobres. Es al revés en todo caso, porque la prisión preventiva que se dicta por el juez, porque no tiene más posibilidad dada la gravedad del delito, ahí no tiene relevancia la cantidad de dinero que tenga el procesado, porque no puede salir bajo fianza. En cambio, en la llamada prisión preventiva justificada, el que no tiene dinero para pagar la fianza sí se puede quedar o se queda recluido, y el que puede pagar la fianza sale. Entonces, es esta forma de prisión preventiva llamada justificada, que no siempre lo está. Yo por eso digo que es la prisión preventiva judicial, la que el juez aplica según la valoración que hace de las circunstancias. Y ahí hay un detalle sutil pero importante. Al principio, las dos consecuencias eran automáticas. Si el delito no merecía más de 5 años de prisión, en automático el juez tenía que conceder la libertad bajo fianza, siempre y cuando se pagara la fianza, por supuesto. En cambio, si la penalidad era superior a los 5 años, en automático el juez tenía que dictar la prisión preventiva de oficio. No tenía otra posibilidad. No dependía de que se lo pidieran o no. Ahora se ha disminuido esa garantía, por cierto, a partir de la reforma de 2008, porque incluso en delitos que no tienen prisión preventiva oficiosa, si el Ministerio Público lo pide, lo que se hizo fue aumentar la capacidad de acción del Ministerio Público. Si el Ministerio Público lo pide, el juez podrá mantener en prisión a la persona aunque no esté el delito en la lista de los que merecen la llamada prisión preventiva oficiosa. Como ven ustedes, ahí empiezan una serie de mitos. ¿Qué otra cosa se dice respecto de esta prisión preventiva? Que en el caso de la prisión preventiva llamada justificada, permítanme repetirlo, caso por caso, el juez va viendo si concede o no una medida cautelar menos intensa que la prisión preventiva, que puede ser la prohibición de ir a determinado lugar, etc. Y que en cambio en la prisión preventiva que se dicta de oficio por la gravedad de los delitos y lo elevado de las penas, el juez no tiene posibilidad de valorar los factores que dan lugar a la prisión preventiva. Eso es falso también. ¿Cuáles son esos factores? Cuando el juez analiza casos en donde no está obligado a imponer la prisión preventiva llamada oficiosa, ¿qué considera para tomar su decisión? 1. La posibilidad de que el procesado pueda fugarse. 2.
de que pueda causar un daño a la víctima. 3, de que pueda causar un daño a los testigos. 4, de que pueda obstaculizar la investigación, porque resulta que ahora, en el nuevo sistema, también hay una fase de investigación una vez que ya se inició el proceso penal. Y el presunto delincuente puede, y en muchos casos lo intenta, obstaculizar esa investigación. Y el cuarto factor es que pueda resultar peligroso para la sociedad. Cuando uno ve el tipo de delitos que están enlistados en la Constitución para aplicar de oficio esa prisión preventiva, observará que fue el legislador, fue el constituyente permanente, el que ya hizo una valoración de esos factores. Porque pensemos lo siguiente, ¿cuáles son los delitos que por su gravedad desde siempre, porque era también en 1917 la gravedad del delito y la dimensión de la pena la que determinaba si la persona tenía que quedar recluida o no? Las penas, por cierto, se han elevado excesivamente. Y cuando uno observa qué penalidad tiene el secuestro, tiene de 40 a 80 años de prisión. El feminicidio, que son de los delitos que están en esa lista, de 40 a 60 años de prisión. El homicidio doloso puede llegar a 60 años de prisión. La criminalidad organizada, 40 años de prisión, que puede aumentarse, agravarse. ¿Qué ha pensado el constituyente? Con toda razón. La presunción, que también es un concepto jurídico, la presunción humana, de que una persona que enfrenta la posibilidad de pasar en la cárcel 80 años, su impulso natural va a ser tratar de evadir la cárcel, aunque sea inocente, porque el solo hecho de pensar que puede quedar recluido 80 años le llevará a intentar, eso es humano, el eludir la pena, porque si lo aprenden después de intentar huir, no quedará peor de lo que estaba. Si llegase a huir, que es como calcula un presunto delincuente, seguramente esa circunstancia, pues podría haber evitado la cárcel. Entonces, la presunción del posible riesgo de fuga ya fue hecha por el constituyente, y eso es válido. En varios de los delitos, la violación, decíamos que puede llegar a 60 años. Es muy frecuente que el violador intente dañar nuevamente a la víctima. Eso se da en la práctica. O en un caso de feminicidio, que los deudos de la mujer que ha sido asesinada por razón de género puedan ser dañados también por el presunto criminal que sale con facilidad si es que no hubiera esta prisión preventiva denominada oficiosa y que puede causar un daño, es potencial la presunción, sí, pero en los dos casos, también en la justificada, es una presunción que hace el juez, puede causar, a lo mejor no lo causa, pero en las dos situaciones hay una presunción hecha por el juez en los dos tipos de prisión. Igual el dañar a los testigos en criminalidad organizada, por ejemplo, en extorsión, que se incorpora ahora. El acusado, si sale, existe una alta probabilidad, un elevado riesgo de que intente dañar a los testigos para que no testifiquen en su contra. Lo mismo puede ocurrir en casos de ese tipo de delitos, sobre todo en organizaciones criminales que intenten obstaculizar el desarrollo de la investigación cuando tenga que efectuarse. Si sacan de los hospitales a personas que están acusadas y van muchas veces estos criminales, los extraen de ahí, pues existe una presunción lógica que ya hizo el constituyente de que ese tipo de delitos, por su alta peligrosidad en muchos de los casos, por la circunstancia natural del intento de evadirse, porque hay constancia de que en determinadas conductas delictivas se busca la revictimización de la persona que ha sufrido la acción del presunto delincuente, pues esa es una razón, una presunción que soporta la idea de esta prisión preventiva oficiosa. En los dos casos también participa el juez,
Porque ese es otro mito. Dicen, ay no, la prisión preventiva oficiosa solo con la acusación del Ministerio Público y la persona se va directamente a la cárcel sin más trámite y sin que ningún juez valore la situación. No es verdad. La persona no va a la cárcel con la pura acusación o imputación del Ministerio Público. Este presenta su acción penal ante un juzgador y el juzgador, el juez, tiene que revisar si los datos que le aporta el Ministerio Público sirven para sustentar lo que se llama un auto de vinculación a proceso. Es decir, el juez analiza el expediente y determina si con lo que tiene a la vista existe la presunción de que la persona a la que se le imputa el delito lo haya cometido. Y una vez que determina eso, que ya es una función judicial, el juez sabe que se vincula a proceso por uno de esos delitos que están en la lista de prisión preventiva oficiosa, el resultado va a ser ese, que la persona quede recluida mientras se efectúa el proceso. También dicen de manera falsa que entonces va a ir 2 años seguidos a la cárcel si ocurre esa situación. Falso también, porque la persona puede acreditar que no ha cometido la conducta que se le imputa y eso lo puede hacer en unos cuantos días, teóricamente. Y el teóricamente quiere decir que la posibilidad existe, por supuesto. El abogado defensor puede demostrar que el presunto responsable no estaba en el sitio donde se cometió el delito y para eso no tienen que pasar 2 años. Puede ser menos tiempo y el juez tendrá entonces que liberar al procesado. De modo que no es verdad que esta prisión preventiva llamada oficiosa se imponga sin la intervención de los jueces. Siempre es el juez el que lo determina. Si ha resuelto que existen elementos para procesar a la persona por una de esas conductas que están previstas para la prisión preventiva de oficio, entonces sabe que la consecuencia jurídica es que quedará recluida la persona durante el proceso. Ahora, noten ustedes cómo he estado usando esta palabra presunción. Tanto en la llamada justificada como en la de oficio, existe una presunción de que se ha cometido el delito por la persona a la que se acusa. Ya sé que el término acusación tiene una connotación muy precisa en el proceso penal, pero aquí lo estoy usando de una manera que lo haga más explícito. La persona a la que se acusa de una conducta delictiva, si el juez considera que debe procesarla, es porque está presumiendo que es responsable de esa conducta. Se dice que la prisión preventiva oficiosa destruye la presunción de inocencia. No, la presunción de inocencia no se destruye en ninguno de los dos casos, pero disminuye. Y algunos me dicen, es que ¿cómo va a disminuir? Sí, es muy sencillo, por pura lógica. ¿Qué quiere decir la presunción de inocencia? Que una persona no puede ser considerada culpable mientras no haya sido sentenciada y exista una sanción que se le ha impuesto de manera firme. En ese caso ya será una persona, será un reo, será una persona que ha sufrido ya una condena. Pero mientras eso no ocurre, es presuntamente inocente. No se le puede llamar ladrón a un señor al que están procesando por robo. ¿Pero qué decimos? El presunto responsable de ese delito de robo, el presunto homicida, el presunto secuestrador. ¿Eso qué quiere decir? Que presumimos, y lo presumió el juzgador, que es responsable de la comisión del delito de que se trata. Entonces hay una convivencia de estas dos presunciones. Una, que es la presunción de inocencia, que no podemos decir que alguien es un homicida si no se le ha condenado. Pero la otra es que existe la presunción, y por eso decimos presunto homicida, de que es responsable de los hechos que se le imputan. Hay una reducción, pues, en los dos tipos de prisión preventiva, tanto en la justificada como en la denominada oficiosa. ¿Por qué? Porque se entiende que existe una probabilidad elevada de que la persona imputada haya cometido ese delito. ¿Cuál es otro mito muy frecuente? Que se dice, esa prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos. El Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a quitar esa figura de la Constitución.
Eso es falso también. No hay una condena contra el Estado mexicano, ni podría haberla para que cambie su constitución. Ha habido una especie de sugerencia, de recomendación, de orden que no forma parte de la condena en sí cuando el Estado mexicano es condenado por una violación de derechos humanos. Yo tengo un estudio muy amplio sobre el caso Tzompantla Tecpile y otros, en donde México sí fue condenado a reparar las violaciones que se cometieron porque se detuvo indebidamente a esas personas que llevaron el asunto hasta la Corte Interamericana, a pedir una disculpa, a que se repusieran en su condición de pleno ejercicio de sus derechos, en fin, lo que son las condenas que se emiten contra un Estado para reparar una violación que han cometido sus agentes. Esa parte fue cumplida. El Estado mexicano no pretextó su derecho interno para dejar de cumplir, que es lo que prohíbe la convención que regula el derecho de los tratados. Esa convención dice que un Estado no puede alegar su derecho interno para dejar de cumplir, pero el Estado mexicano no ha dejado de cumplir cuando lo condenan, a lo que lo condenan, no a lo que no lo condenan y que no lo pueden condenar, porque la soberanía popular, la soberanía del Estado, cuando firma un tratado, que es lo que alegan muchos abogados internacionalistas, dicen es que fue la soberanía, en todo caso, del Estado, la que sirvió de base para concluir, para firmar un tratado y para adquirir una obligación internacional. Sí, pero esa soberanía admite una limitación por parte del tratado, pero no es la enajenación, no se enajena la soberanía de la nación al momento de firmar un tratado, no renuncia para siempre a la posibilidad de cambiar su constitución si así lo considera conveniente. La constitución es la norma suprema. No pueden estar los tratados por encima de la constitución. Los tratados, dice la constitución, tienen que estar de acuerdo con ella. Entonces, no es verdad que por un control externo el Estado mexicano deba quitar de la Constitución una figura que no viola además la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Convención Americana lo que obliga a todos los estados que la han firmado es a que dispongan con claridad en su Constitución y en las leyes cuáles son las causas por las cuales una persona puede ser privada de la libertad. Eso lo ha cumplido desde siempre el Estado mexicano. Cuando firmó la convención, ya estaba vigente la prisión preventiva de oficio, como explicaba yo, desde 1917, y no se comprometió en ningún momento a quitarla. El compromiso cumplido por el Estado mexicano es que ese tipo de prisión está claramente determinado y lo estaba antes en la Constitución. De modo que no ha violado la Convención Americana. ¿Qué ha sucedido? Que la Corte Interamericana, en un exceso de sus facultades, se ha puesto a analizar en abstracto las normas constitucionales de México. Además, con franca violación a los procesos. En esta sentencia que yo analicé ampliamente, los propios jueces de la Corte Interamericana dicen que aunque los hechos que están juzgando ocurrieron en 2002, pues como México puso en su constitución, según ellos, porque no conocen lo que ocurría desde 1917 y son los jueces interamericanos, como el Estado mexicano puso, según ellos, insisto, esa figura de la prisión preventiva oficiosa en 2008, la van a analizar de todos modos. Eso es violatorio de cualquier proceso, eso no estaba dentro de la litis, no estaba como parte del pleito que se llevó ante ellos. Es un exceso que deriva de la llamada jurisprudencia de la Corte. Y México está obligado a cumplir los términos de buena fe, como lo dice la Convención sobre Derecho de los Tratados, de lo que firmó, pero no firmó encadenarse, condicionarse a una jurisprudencia que no tiene ninguna base en el texto de la Convención, ni siquiera en el estatuto de la Corte Interamericana. No existe esa facultad de que por unos precedentes la Corte Interamericana pretenda convertirse en el poder constituyente de América Latina. Ellos hablan de que están construyendo un jus constitucionale comune para América Latina, pues si no son constituyentes. En los casos en que condenan
la condena debe ser cumplida por el Estado que hubiese violado derechos humanos a través de sus agentes. No es que el Estado como tal viole los derechos, se dan casos en que hay estados que han llegado a una sistemática violación de derechos humanos como política del Estado, el caso de la Argentina de Videla o el Chile de Pinochet. Pero un Estado es responsable de las acciones de sus agentes, basta con que algunos policías no cumplan el texto de la ley, violen la ley y entonces sí violan derechos humanos y deben ser sancionados. Eso se cumple en la medida en que la Corte dicta las sentencias, pero no hay una facultad para establecer obligaciones derivadas de la jurisprudencia. Entonces, que no nos digan que México viola tratados internacionales porque mantiene esta figura que es parte de los instrumentos de lucha contra el delito. No quiere decir que el delito vaya a desaparecer, porque esa es otra cosa que se decía en el debate en el Senado. ¿Qué ha demostrado esa prisión preventiva? Que el delito ha desaparecido. No, no, si esa no es la finalidad de la prisión preventiva. La finalidad es que quien ya ha sido sometido a proceso no quede impune, que el proceso llegue hasta su fase final. Y eso lo entiende la sociedad mexicana desde siempre, porque sabe, ha observado, lo ve con frecuencia, que existe esta llamada puerta giratoria de que entra el presunto responsable al reclusorio y luego sale porque dicen que no hubo algunos elementos. En fin, habrá casos en que no los haya. Pero el hecho de que no se mantenga en prisión a la persona que ha cometido un delito presuntivamente tiene una o genera una molestia importante en la sociedad mexicana, de manera que el constituyente no ha hecho más que atender a ese reclamo, que también tiene que ver con el derecho de las víctimas. ¿A quién protege la prisión preventiva oficiosa? A las víctimas de esos delitos tan graves. Y eso se pierde de vista. En ese sentido, la figura no es restrictiva de los derechos humanos, es protectora de los derechos humanos. ¿Qué va a pensar la víctima de una violación, de una grave agresión, una mujer que ha estado a punto de morir y el presunto autor de esa conducta se le está juzgando por tentativa de feminicidio? ¿Qué va a pensar esa mujer? A mí me han tocado casos así como magistrado en el Tribunal Superior de Veracruz. ¿Qué va a pensar esa mujer? Va a estar muerta de miedo, por supuesto, sabiendo que quien la atacó puede regresar a atacarla, y esas reincidencias en la conducta delictiva de ese tipo de delincuentes es bastante frecuente. El intento de dañar testigos, de obstaculizar la investigación, en muchos de esos delitos tan graves ocurre de manera incluso constante. Entonces, no es la supresión del delito lo que busca la prisión preventiva, ninguna de las dos. Lo que busca es que la persona no evada la acción de la justicia y que por la gravedad de los delitos quede sujeta a ese tipo de prisión. No se trata de defender a ultranza la prisión preventiva, porque hay que reconocer que las dos, tanto la judicial como la de oficio, implican una disminución de la presunción de inocencia, ya lo dijimos, una restricción de la libertad, y que puede ocurrir y ocurre que una persona que ha estado en prisión, una vez que concluye el proceso, no se demuestra su culpabilidad y resulta inocente, o por lo menos no culpable, no se le prueba esa responsabilidad. Eso ocurre con los dos tipos de prisión, tanto en una como en otra. ¿Por qué? Pues porque el proceso se basa en una presunción, pero esa puede ser destruida en el curso de la presentación de las pruebas, los alegatos, etc. Y otra cosa muy interesante, ¿por qué ese equilibrio, esa compatibilidad entre las presunciones? Porque la presunción de inocencia tiene como base que es el Estado el que debe probar la culpabilidad de la persona. Mientras no la compruebe, la persona sigue siendo técnicamente inocente. Pero también es verdad que el Estado tiene el deber de perseguir al presunto delincuente, de proteger a la víctima, a los testigos, y con ese propósito establece la presunción durante el proceso de que el responsable ha cometido los hechos delictivos.
Yo creo que si se analizara así con frialdad, no con la pasión de algunos que insisten en ver esta especie de monstruosidad, según ellos, de la prisión preventiva oficiosa, que cuando uno lo explica de este modo, se entiende su razón de ser. Lo ideal, también hay que reconocerlo, lo ideal sería que no existiera ninguna de las dos, que la persona siguiera en libertad durante su proceso, que no le diera por huir, que no le diera por dañar a nadie, que como un Sócrates ejemplar estuviera dispuesto incluso a ser condenado o condenada hasta siendo inocente. Bueno, esas figuras como Sócrates son excepcionales. En un mundo ideal, pues un ciudadano responsable tendría que aceptar el desarrollo del proceso sin intentar violentar ese tipo de condiciones, pero eso no ocurre en la realidad. Y entonces a mí me han criticado decir que es un mal necesario. Pues sí, es un mal necesario. No es lo perfecto, no es lo ideal, ni la justificada ni la oficiosa, pero son instrumentos indispensables para la persecución del delito en todos los países. Es verdad, y hay que reconocer lo que dicen algunos, que en general la prisión preventiva justificada es la que se usa en los países con régimen constitucional similar al nuestro, pero esa prisión justificada se aplica en muchísimos casos. Y ahí sí, por ejemplo en Estados Unidos, la diferencia entre quien tiene dinero y no lo tiene es muy importante, porque sí, caso por caso, se ve si se le aplica o no la prisión preventiva a la persona, pero siempre se le establece una caución, una fianza. Y esa puede ser muy alta y la persona no la puede pagar. Entonces, que no me digan también que la prisión preventiva llamada justificada es una maravilla en otros países donde solo existe esa. En México, por razones históricas, culturales, políticas, en fin, la manera como hemos construido además las finalidades de los delitos, la gravedad de algunas de las penas hace necesaria esa figura tan criticada, pero que México tiene el derecho de mantener mientras las condiciones para que exista no varíen. Muchas gracias por su atención.